Contarles rápidamente que el retiro de Mendoza fue una bendición de Dios. Agradecer por la oración de cada uno de ustedes. Hay veces que no se ve, pero que las cosas pasan. Muchos jóvenes entregaron su corazón a Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros fuimos más llenos que ellos todavía. Y realmente fue un tiempo hermoso porque es una generación que el Señor marca, generación de adolescentes que se convertirán en jóvenes, en futuros hombres y mujeres, padres de familia, y que serán una alternativa clara para un mundo que está en tanta confusión. Hoy creo que si cada uno de nosotros nos vamos a profundizar en esto para no entrar en tristeza, por así decirlo, pero si vemos un poquito todo lo que está pasando en el mundo, nos habla de muchas cosas, ¿no? Primeramente de nuestro compromiso de estar orando, intercediendo por aquellos niños, aquellas personas, todos los que están en un sufrimiento amargo, dejando su patria, dejando su lugar, bajo los bombardeos. Pero todo esto nos trae de alguna manera claridad de lo que está pasando y nos abre la perspectiva a la necesidad. La Iglesia tiene que estar presente con un mensaje de esperanza, un mensaje claro de vida frente a todo lo que se está viviendo. El profeta Isaías, el capítulo 60, dice: tinieblas cubrirán el mundo, pero sobre ti amanecerá Jehová. Sobre cada uno de ustedes amanecerá el Señor y podremos dar una respuesta, una palabra a gente que se está preguntando por qué todo esto. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a retomar un poquito la serie que veníamos desarrollando, que era el legado patriarcal. Habíamos visto en una primera instancia el legado del altar y para esto tocamos la vida de Abraham. Pudimos llegar a entender cómo el Señor tomó la vida de este hombre, lo sacó de su lugar, lo llevó, ¿no es cierto?, por todos lados, hasta que lo lleva al altar, y allí en el altar está junto con su hijo, y allí sucede algo que probablemente muchos de nosotros nos preguntaríamos, ¿no es cierto?, ¿por qué no sucede antes? Porque en el momento en el que Abraham va a sacrificar a su hijo y el Señor no se lo permite, en ese mismo momento Abraham se identifica directamente con el Señor. Todos fuimos llamados a ser imagen y semejanza de Cristo. Cristo es la esencia y el reflejo puro del Señor. Y en el momento en el que Abraham va a sacrificar a su hijo, no hace ni más ni menos que emular la obra de Dios entregando a su hijo. En ese mismo momento, Abraham es imagen y semejanza de Dios. Por eso también luego es padre de la fe. Y de la misma manera Dios trabaja con nuestra vida, nos llama, allí en el lugar en donde estamos, nos comienza a llevar por un camino en donde va tratando nuestro carácter y va formando a Cristo adentro nuestro. Generalmente nosotros decimos, ¿no es cierto?, ¿qué podemos hacer? Cuando Dios nos despierta, queremos hacer algo para gloria de Dios, pero la realidad que más de lo que vos puedas hacer es lo que vos dejes que Dios haga en tu vida. Para poder hacer algo efectivo en este mundo, debemos dejar que Él haga primero en nosotros. Hacer es fácil, pero dejarlo a Él hacer en nosotros no es fácil. Y esa es la parte más importante. Él quiere obrar, Él quiere transformar la vida de cada uno, como lo hizo con estos hombres de Dios, también lo quiere hacer con nosotros. Por eso el título que le dimos a esta serie, que es Legado Patriarcal. No nos vamos a estar enfocando en lo que Abraham, Isaac y Jacob hicieron históricamente, sino nos vamos a enfocar en aquellos principios espirituales que sucedieron en su vida, que también son importantes para que ocurran en nuestra vida también. El orden de los patriarcas es Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros lo vamos a invertir un poquitito y vamos a hablar, ya hablamos mejor dicho, de Abraham, ahora vamos a hablar de Jacob y lo vamos a dejar a Isaac para lo último. Probablemente, cuando nosotros vemos la vida de estos patriarcas, vamos a ver que en ellos hay tres personalidades que son completamente distintas. Si nosotros nos tuviéramos que identificar, por ejemplo, con Abraham, tendríamos el problema de que la vara es bastante alta respecto a la fe.
nos costaría y nos frustraría un poquito. Si nos identificamos con Isaac, ver la perseverancia de este joven que cuando hace pozos viene el enemigo, se los tapa y hace de nuevo y se los tapa de nuevo y el Señor le dice, cultivá esta tierra en medio de la sequía, del hambre, porque yo la voy a multiplicar, también yo creo que nos costaría. Pero a la hora de identificarnos con Jacob, es de alguna manera uno de los patriarcas o el patriarca con el que más fácil cada uno de nosotros nos podemos identificar. ¿Por qué? Porque Jacob está lleno de debilidades, como las tuyas y como las mías. Y en la vida de este hombre nos podemos de alguna manera ver reflejado. Es más, si podemos aprender cosas de este hombre para no repetirlas nosotros. Ahora, si nosotros tomamos la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos vamos a dar cuenta que no es ni más ni menos que una evolución en el carácter espiritual de cada uno de nosotros. Vamos a empezar seguramente como Jacob, ¿no? Ahí a los tumbos, seguiremos como Isaac, siendo fieles y terminaremos en ese punto de fe en el que terminó Abraham. Y eso es a lo que estamos desafiados. Dios se identifica con estos tres patriarcas. Y qué importante que es que Dios pueda identificarse con nosotros. Él se dice Dios de Abraham. Yo soy Dios de Isaac, yo soy Dios de Jacob. Me identifico con cada uno de estos hombres. No me identifico con la debilidad de ellos, sino en medio de la debilidad de ellos me identifico con su fidelidad. Qué bueno es que Dios pueda decir de la vida de cada uno de nosotros, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es la manera en la que Dios se identifica con cada uno. Este legado, como dije anteriormente, nos va a dejar señalado áreas del carácter que estos hombres de Dios o que estos hombres de Dios fueron tratados para que nosotros también podamos comprender las distintas situaciones que nos tocan vivir. Algo que sí vamos a aprender de Jacob es aprender a hacer negocios espirituales correctos. El Nuevo Testamento nos habla de negocios espirituales como una ilustración. Nos habla del siervo que multiplica los talentos, nos habla del tesoro, ¿no es cierto?, de aquel que compra el campo para tener el tesoro, negocios espirituales. En el Antiguo Testamento vemos negocios, y muchos de ellos negocios espirituales mal hechos, como el que hizo Jacob con su hermano. ¿En qué radica este negocio? En que Jacob compró a alguien que no era propietario aquello que él sí era propietario. ¿Qué quiere decir? Yo soy propietario de algo y le compro a mi hijo algo de lo cual él no es copropietario. Es un mal negocio. Y encima lo hago a través del engaño, un negocio peor todavía. Jacob tenía una promesa de parte de Dios, él no la cree, él cree que su hermano es el que tiene la promesa, entonces le compra, o mejor dicho, lo engaña a su hermano para obtener la promesa que ya era de él. Esto sucede en la caída del hombre. Cuando el enemigo lo tienta a Eva a comprar algo, por así decirlo, a desobedecer para adquirir algo que Dios ya se lo había dado. Lo mismo ocurre con Jesús en el monte, donde el enemigo le promete aquello que ya Jesús lo tenía. ¿Y cuántas veces el enemigo tienta la vida de cada uno de nosotros ofreciéndonos cosas que el Señor ya nos dio en su obra? Ahora bien, lo que Dios ya nos dio, no lo podemos arrebatar a partir del engaño, a partir de la cosa turbia, sino que lo tenemos que aprender a recibir de Dios, creyéndolo y esperándolo de parte de Él. Amén. Entonces, primeramente aprendemos, ¿no?, de este hombre de Dios a hacer negocios buenos. Y aprendemos que lo más importante en el camino es lo que Dios puede hacer a través nuestro. Para alcanzar los propósitos de Dios debemos de ser renovados. No es solamente lo que tengo que hacer, como dije anteriormente, es lo que le permito a Dios hacer adentro mío. Jacob era una persona obstinada. Nadie con obstinación alcanza algo en lo espiritual. Pero la obstinación de Jacob, en la medida que Dios lo fue tratando, se convirtió en una perseverancia santa. Y a partir de ello, Jacob no solamente fue cambiado por el Señor, sino alcanzó también el propósito. Nunca la obstinación nos va a llevar a buen puerto, porque la obstinación es producto de nuestra naturaleza caída.
La obstinación es yo me propongo esto, hago esto, cueste lo que cueste, se cruce quien se cruce, mientras que la perseverancia es mantenerme por medio de la fe en aquella palabra que el Señor me dio. Jacob tuvo que redimir esa parte y pasar a la perseverancia espiritual. Todo esto es un poco el legado que Jacob nos deja. Pero dije que el legado es las tiendas, ¿no? Jacob es un hombre de tiendas. ¿Qué es tienda? Tienda es una carpa. Así como Abraham se identifica con un altar, Jacob se identifica con una tienda. En la traducción, el concepto completo de tienda quiere decir hombre pleno. Cuando dice que Jacob es un hombre que habita en tiendas, está queriendo decir que Jacob es un hombre completo. Y la traducción de tiendas también tiene que ver con capacitación espiritual. Juntado todo el concepto, nos habla que Jacob es un hombre de tiendas, o sea, es un hombre manso, completo, que tiene conocimiento espiritual. La palabra de Dios nos dice en Génesis 25-27, crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre quieto, eso quiere decir manso, que habitaba en tiendas. Eso quiere decir un hombre completo, y la habitación en tiendas está relacionado con la capacitación espiritual. En las tiendas se enseñaba, eran los principios de lo que en un futuro serían las sinagogas, se enseñaba y se capacitaba. Todo esto es un poquito el significado de lo que era Jacob. En contraste con su hermano, que era un hombre de casa, era un hombre atlético, fornido, deportivo, práctico, Jacob era completamente lo diferente. Visto, inmediatamente parecía ser que el hermano mayor, Esaú, sería el partidario de la promesa. Pero el Señor dio la promesa a este joven manso, a este joven completo, a este joven quieto, a este joven capacitado. Pero para esto iban a suceder un montón de cosas, por eso hombre de tiendas también, porque al acceder o pretender acceder a la promesa de Dios por medio de un engaño, este hombre tiene que huir. Esto es muy importante que lo podamos entender. Cristo es camino, verdad y vida. Cuando nosotros seguimos al Señor, nosotros caminamos detrás de Él y somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas de manera carnal, lamentablemente perdemos esa dirección del Espíritu Santo y continuamente estamos escapando, estamos huyendo. Y vos me vas a preguntar, ¿de quién? De nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque decidimos hacer las cosas no a la manera de Dios, sino a la manera nuestra. ¿Y qué es lo que nos persigue? Nos persigue ese principio de culpa, que sabemos que hay algo escondido adentro que iniciamos de manera incorrecta. Y eso fue lo que persiguió la vida de Jacob por todos lados. Entonces Jacob, una vez que se fue de la tierra de sus padres, tuvo que continuamente levantar tiendas, morar allí y pasar de un lugar al otro. Pero Dios estaba con él y el propósito divino era de que Jacob pudiera cambiar y definitivamente pudiera entrar en su propósito. Había un peligro grande. Jacob se estaba haciendo a sí mismo algo que no tenía que ser. Y se estaba yendo y metiendo en un lugar al cual no tenía que entrar. Pero la fidelidad de Dios permitió que el Señor lo fuese llevando hasta introducirlo finalmente en el plan, en el propósito y en el carácter divino. El primer lugar o el primer campamento, ¿no es cierto?, en donde va a parar Jacob es Betel. Una vez que Jacob engaña a su hermano, tiene que huir de su casa, porque su hermano lógicamente lo quiere matar, le arrebató la bendición, le arrebató todo y lo quiere matar. Entonces él va a Betel. Betel era un lugar muy especial. Betel, la traducción de Betel es luz, pero no luz como traducción. La palabra luz, a su vez traducida, quiere decir almendro, y almendro es despertar. El símbolo de almendro en el hebreo es un despertar. Jacob tiene un encuentro con el Señor en ese lugar.
Quienes conocen la historia saben que tiene una visión, los cielos se abren en esa visión y una escalera, ¿no?, que baja del cielo y la tierra, conecta el cielo y la tierra. Entonces él ahí entiende que el lugar en donde está es lugar de Dios. Por eso llama a ese lugar casa de Dios. Y pasa algo particular. Es la primera vez que Jacob tiene un despertar espiritual. Es ahí donde entiende medianamente que Dios está. Pero cuidado con esto, muchas veces en nuestra vida hay un despertar espiritual. Y cuando está el despertar espiritual creemos nosotros que ya estamos capacitados y ya queremos hacer las cosas. Pero un despertar espiritual no quiere decir que estemos maduros espiritualmente y que estemos listos espiritualmente. De hecho, el Señor le habla y le dice: Jacob, yo te voy a volver a traer a este lugar. Pregunta: si Dios me habla a mí o te habla a vos y te dice: yo te voy a volver a traer a este lugar, ¿y entonces para qué me voy a ir de este lugar? Un asunto de sentido común. Pero lamentablemente la debilidad de Jacob hacía que Jacob tuviese que hacer todo un camino y todo un proceso hasta que Dios lo volviera a traer a ese lugar. Dios te llama, Dios te despierta para que te encuentres en lo profundo de tu corazón con Él y para que recibas la vida de Él ahí, en ese lugar. Y a veces te tiene que llevar por distintas pruebas, distintas situaciones, hasta que finalmente lo alcanzás a reconocer completamente. Que nosotros nos hayamos despertado espiritualmente no quiere decir que ya tengamos todas las debilidades sujetas, que ya no tengamos más ningún problema. Nos despertamos, somos ahora participantes de la naturaleza divina, pero debe de haber todavía un trato sobre cada una de nuestras debilidades. Y eso es lo que el Señor comienza a hacer sobre la vida de Él. A veces en nuestro carácter quedan pendientes. Y Dios no avanza con pendientes. Dios soluciona, trabaja en nuestra vida para que vos puedas avanzar. Avanzar con cosas no resueltas nos llevan, ¿no?, a un futuro quebrantamiento, a un futuro accidente, a un futuro parate. Entonces, cuando Dios a veces, a pesar de nuestra propia voluntad, nos hace parar y tratar con determinadas cosas en nuestra vida, es para que podamos avanzar de una manera más sólida y segura. Entonces tenemos el primer lugar donde descansa o donde acampa Jacob, que es Betel. El segundo lugar es Padán Aram, que es donde está su tío. Padán Aram lo podemos reconocer como un lugar de retribución. El nombre Jacob quiere decir engañador, suplantador, que fue lo que hizo Jacob con la bendición, engañó y suplantó a su hermano. Pero como te digo, no podemos avanzar con pendientes, no podemos avanzar con debilidades en nuestro carácter que tarde o temprano van a salir a luz, y Dios trabaja en nuestra vida con ello. Entonces llega el momento ahora de tener que trabajar con lo escondido de Jacob, y eso es Padán Aram, es una retribución, es un encontrarse con el engaño de su corazón. Jacob ahora había engañado, pero él no sabía lo que era ser engañado. Y no hay mejor manera de entender muchas veces el daño que hacemos cuando también eso mismo ocurre en nuestra vida. Entonces allí sí podemos ponernos en lugar y podemos entender lo que le hicimos a otro. Entonces en este aspecto, Jacob es tratado por el Señor. Labán se aprovecha un poco de Jacob, Jacob queda enamorado, ¿no?, de la hija de Labán, entonces él se quiere casar con la hija. Y Labán le dice: bárbaro, ¿te gusta Raquel? Vas a tener que trabajar 7 años por mi hija, me vas a tener que servir 7 años. Y dice la palabra que él estaba tan enamorado que dice: no hay problema, vamos, 7 años nada más, listo. Trabaja 7 años, dice la palabra de Dios que fue tan rápido, porque él la amaba, o sea que todo pasó tan rápido que ni se dio cuenta. Entonces se cumplen los 7 años, fiesta de boda, todo. ¿Y qué es lo que le hace Labán? Raquel tenía una hermana mayor. Y la palabra dice que Lea era de un lindo mirar. Pero dice que Raquel era hermosa de semblante, preciosa, ¿no? Viste, cuando te dicen era de un lindo mirar, entonces no era tan linda como Raquel, ¿no?
Pero ¿qué es lo que hace Labán? Y Labán en un momento, ¿no? Se ve que le tapa la cara, todo, y le manda a la otra hija. Y él no la vio a la noche. Entonces, bueno, van, ¿no es cierto? Y al otro día se despierta y no era Raquel, era Lea. Pero Labán, ¿qué me hiciste? No, esto es así. O sea, primero tiene que ser la mayor. Pero yo pacté por... Bueno, pero la costumbre de nuestro pueblo es así. Si querés a mi otra hija, trabajás 7 años más por ella. Tuvo que trabajar 7 años más, 14 años, ¿no? Para alcanzar aquello que él amaba con todo su corazón. Pero yo lo que quiero con esto es entender, cuando nosotros nos desviamos de los caminos y comenzamos a pelear por nuestra propia cuenta, por lo que nosotros queremos, cada vez se va haciendo más fastidioso, se va haciendo más complicado y parece que lo alcanzamos y lo que alcanzamos no es lo que queremos y para alcanzar lo que queremos tenemos que trabajar mucho más. Y continuamente en Padán Aram el engaño era el pan diario de Jacob. Luego él se quiere ir, el suegro lo engaña, él lo engaña al suegro, la esposa lo engaña a él escondiendo ídolos, ¿no es cierto? Todo es un asunto de engaño. ¿Por qué razón? Porque él es engañador y porque él inició la carrera de su vida desde el engaño. Es importante, querida iglesia, que nosotros podamos entender que todo tiene que ver cómo iniciamos las cosas, cómo empezamos las cosas. Por eso es que tal vez muchas veces no se entiende cuando decimos hay que esperar en el Señor, hay que esperar que Dios nos dé la palabra para iniciar, porque ahí está el asunto. Cuando yo me largo por mí, cuando yo quiero algo egoísta, pero eso está escondido y hago un par de cosas medias turbias para avanzar y alcanzarlo, eso tarde o temprano tiene que ser saneado. Hay una proporcionalidad entre lo que siembro. Si yo siembro algo bueno, voy a cosechar algo bueno. Si yo siembro algo malo, voy a cosechar algo malo. Todo esto lo experimentó Jacob en este momento, en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con este hombre, pero este hombre no lo puede alcanzar así. Y por más que Dios dice, yo soy Dios de Jacob, de esta manera Jacob no puede alcanzar mi propósito. Yo lo tengo que tratar, le tengo que mostrar a través de lo que le hacen a él, lo que él hizo, para que se dé cuenta que no va por ese lado. Le tengo que enseñar que con su propia fuerza lo que alcanza no vale. Luego las esposas se pelean entre sí, porque la esposa que él ama no puede tener hijos, pero la otra sí. Y la otra tenía hijos y se burlaba de la que amaba y se peleaban entre ellas. Un lío. No podía disfrutar de las cosas, porque estaba queriendo edificar fuera de lo que Dios había diseñado para su vida. Pero Padán Aram es un poco el lugar en donde él encuentra una retribución hacia hecho. A veces nos tenemos que dar cuenta que las cosas fuera de Dios no funcionan para definitivamente poder de una vez por todas entregarnos a Él. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Luego tenemos otro lugar, porque ya después de ahí se levanta Jacob, ¿no es cierto? Y bueno, lo engaña, por supuesto, es pan diario para él. Lo engaña a su suegro, le dice a su suegro que en un futuro se va a ir y cuando su suegro está en otro lugar, ¿no es cierto? Jacob se escapa y va a parar a un lugar que se llama Manaim. Manaim lleva el nombre puesto por Jacob porque en ese lugar Jacob se encuentra con dos, llamémoslo, escuadrones o grupos de ángeles. Entonces se llama campamento de Dios o campamento de ángeles. Manaim. Ese es el lugar en el que se encuentra Jacob ahora. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué tienen que ver los ángeles? Bueno, acá empieza el camino de regreso. Él dejó muchos inconclusos atrás que ahora iba a tener que resolver. Entonces el Señor comienza a hablar a Jacob, Jacob, bueno, ahora ya no podés escaparte más, tenés que volver a tu tierra y a tu parentela. Pero ¿qué pasa? Su hermano se había comprometido a matarlo. Entonces él ahora tiene que pegar la vueltita y enfrentarse a una situación. Cada vez que dejamos inconclusos en el camino, tenemos que pegar la vueltita y tarde o temprano nos tenemos que enfrentar a eso. Muchas veces no queremos enfrentarnos
Y tal vez no son cosas muy complicadas a veces, pero tener que hablar de nuevo con esa persona, tener que perdonar, tener que resolver cosas que quedaron. Cuenta la historia de un hombre que peleándose con otro, le dio un golpe, este se cayó, pegó la nuca contra un cordón y quedó, bueno, en el piso, tirando sangre, y dio por hecho que estaba muerto. Y este hombre se escapó, se fugó, años sin ver a la familia porque no quería traerle dificultades, problemas. Pasaron años, nadie sabía nada de él, prófugo, tenía miedo él de enfrentar la cárcel, de enfrentar a sus familiares. El asunto es que un día se cansa y decide volver. Y cuando vuelve va a enfrentar la situación y va a hablar con la familia de la persona que él había matado. Y se encuentra con la sorpresa de que el muerto lo atiende. Nunca había muerto. Había sido accidentado, ¿no es cierto? Pero nunca había muerto. Y él, años vagando, escondiéndose, por no enfrentar una situación. Y cuando el Señor te manda a resolver de nuevo el problema, esos ángeles, que en el caso de Jacob lo van a acompañar, lo van a ayudar, ¿para qué? Para que él pueda resolver el problema con su hermano. Es la protección de Dios sobre la vida del hombre. Cuando vos decidís y yo decido resolver ese problema que está atascado hace tantos años y realmente obedezco al Señor y voy, la protección del Espíritu Santo está y me acompaña. Y eso es lo maravilloso. Por supuesto, él se tenía que encontrar con su hermano, pero no bastaba la protección de Dios, tenía que pasar otra cosa. Tenía que haber un cambio en su vida. Es en este lugar donde él batalla contra el ángel. Es en este lugar donde él dice, yo no puedo más. Al otro día me tengo que encontrar con mi hermano. Mi hermano me quiere matar. Está bien, muy lindo, vi los ángeles y todo, pero al otro día tengo que ir ahí. Entonces ese es el momento en el que él batalla contra el ángel de Jehová. Y ese es el momento en donde su perseverancia o su obstinación se empieza a convertir en perseverancia. Donde él está peleando por la bendición del Señor y le dice, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Yo no voy a parar hasta que lo que está en mi corazón, que es ese asunto doblado, que es ese asunto turbio, que es ese asunto en donde yo no puedo hacer las cosas de manera sincera, es eso que no está resuelto adentro mío. Hasta que eso no se resuelva, yo no te dejo. Y dice la palabra del Señor, que el Señor tocó el muslo de Jacob, lo descoyuntó y en ese momento lo bendijo. Esa obstinación, ese orgullo fue tocado por el Señor. Ahora él ya no caminaba, ¿no es cierto?, derechito como antes, rengueaba un poco, pero en su debilidad él había sido liberado. Por eso él dice luego, he aquí vi a Dios cara a cara y mi alma fue liberada. ¿Qué es lo que puede liberar nuestra vida de todo eso que solamente vos y Dios conocen? Tal vez todos los que están a tu alrededor te ven que te convertiste, ven que estás viniendo, pero vos adentro tuyo sabés que hay algo que está frenando, que hay algo que no está bien, que hay algo que no te da libertad. Y el Señor quiere tratar con eso. Pero también hay un momento en el que vos tenés que decir, Señor, yo hasta que vos no me liberes de esto, yo no te dejo. Y esa violencia que va a arrebatar de parte o de la mano de Dios el reino de los cielos sobre tu vida, porque finalmente el reino de los cielos, ¿sabes lo que es? La mano de Dios obrando en tu corazón, en tu espíritu, eso se va a dar. Y el Señor va a tocar ese lugar y te vas a ablandar como un flan, como el muslo de Jacob. Y esa fortaleza que sostenía lo oculto se va a desvanecer y vos vas a ser consciente de eso, pero junto con eso, igual que Jacob, vas a ser definitivamente libre. Y Jacob tenía que volver a encontrarse con su hermano, no solamente con la protección de los ángeles, sino también interiormente libre. Y luego de esa batalla, Jacob se encuentra con el hermano, se amigan y todo 10 puntos. Pero, ¿qué pasa? ¿Viste cuando uno atraviesa, ¿no es cierto?, un trato espiritual o atraviesa un momento de dificultad? ¿Qué pasa cuando se resuelve? Te relajás.
peleé con el ángel, me amigué con Esaú, viejo, el estrés hasta acá arriba, ¿no es cierto? A la noche, pastillita para dormir, no doy más, ahora nos relajamos un poquito, sí, bueno, entonces me voy para Sucot. La palabra Sucot quiere decir cabaña para las vacas o cabaña para el ganado. Entonces, ¿qué hago? Construyo algo y acá empiezo a prosperar, empiezo a hacer la mía, empiezo a tener las cositas acomodadas como corresponde, porque después de todo esto, pero la realidad es que Dios está permitiendo todo esto para meterlo a Él en donde lo tiene que meter, no para que haga algo aparte. Y de Sucot se va para Siquem, que era una ciudad sofisticada, pagana completamente, sofisticada, pero el Señor le está diciendo, listo, ahora que terminó, volvé a Betel, porque es lo que te dije al principio. Volvé al lugar de tu despertar, porque ahora yo me voy a encontrar con vos para otra cosa, no para que sigas haciendo la tuya. Pero Jacob todavía, como te dije anteriormente, un despertar y aún una liberación interior no me hace libre de todas mis debilidades. Jacob todavía tenía. Hay algo que es importante, sobre todo a los jóvenes les digo, chicos, las decisiones que ustedes tomen, tómenlas en el Señor, porque después uno tiene que lidiar con la consecuencia de esas decisiones. Jacob no era, al principio, no era una persona engañadora. Tomó decisiones equivocadas, quiso arrebatar lo que Dios tenía para con su vida. Entonces tuvo que defender un engaño con el otro, y con el otro, y con el otro, y se convirtió en una persona engañadora. Y a veces eso pasa con nuestra vida. Por eso cuidado con las decisiones. Cuando nosotros tomamos las decisiones en Dios, el Espíritu de Cristo se renueva dentro nuestro. Pero cuando nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos, vamos agarrando la forma de aquello a donde está puesto nuestro corazón. Cuidado con esto. ¿Se entiende? Entonces, en Siquem, ¿qué pasa? Dina, que era la hija de Jacob, se va al centro de Siquem, ¿no es cierto?, a ver cuál es la última moda en Siquem, a ver el shopping de Siquem, ¿no? Entonces se va al centro a mirar un poquito, pero ella no conocía la cultura del lugar. Y resulta que en el lugar la cultura era que si alguno tomaba una mujer extranjera, ¿no es cierto?, que no tenía determinadas características como algún atuendo o algo que le decía que la mujer estaba casada, podía tranquilamente violarla. Por supuesto, al desconocer las costumbres de los otros pueblos de la tierra, ella fue violada. Ahora, el Señor no le dijo a Jacob, anda, así que le dijo, anda a Betel, anda a casa de Dios, no vayas a otro lugar. Cuidado cuando Dios nos dirige, cuidado cuando queremos nosotros lo mejor, queremos nosotros la mejor forma de vida, lo mejor para nuestros hijos, y Dios te está diciendo es para este lado, y vos te vas para el otro porque crees que allá va a ser todo mejor. Cuidado, si Dios te manda allá está bien, pero si Dios te dice Betel, anda a casa de Dios, porque ahí vas a obtener todo lo que Dios preparó para tu vida. Vas a obtener abundancia espiritual, que es lo más importante. Vas a obtener sustento y tus hijos van a crecer, como dice la palabra de Dios, sanos en el Señor, llenos del Espíritu Santo, y no van a ser arrastrados por las corrientes de este mundo o sufrir las consecuencias como las sufrió Dina. Todo esto trae un problema, los hermanos van a vengar a Dina, y acá Jacob todavía tenía un poquito de amor propio, ¿no es cierto? Entonces esto, en vez de prestar atención a su hija, lo que había pasado con su hija, ¿no es cierto?, se enoja con sus hijos porque sus hijos atacan a la gente de ese pueblo, se arma un lío bárbaro y él tiene que irse a la fuerza de aquel lugar. Después de una conquista espiritual, no es momento de relajarse, es momento de orientarse, es momento de saber cuál es el paso que sigue. A veces nosotros logramos algo, bueno, entonces ahora para mí, ahora me establezco. No era para este hombre de Dios establecerse. Él tenía que seguir siendo un hombre de tiendas porque tenía que volver nuevamente a Betel. Y él vuelve nuevamente a Betel, pero ya no con un asunto de despertar espiritual, ahora en un asunto de consagración. Y si ustedes prestan atención se van a dar cuenta que ahora Jacob le tiene que decir a sus esposas, bueno, chicas,
sáquense los zarcillos de la nariz, cámbiense en la ropa y dejen los ídolos de un lado. Esto es muy importante. Se van a consagrar. Pregunta, ¿cuándo engancharon los ídolos? ¿Dónde los agarraron? ¿No es cierto? ¿En una casa de souvenirs, algún recuerdo? ¿No es cierto? No sé, ¿dónde agarraron esos ídolos? Si vos recordás al principio, yo te dije que una de las esposas que había hecho, había escondido los ídolos para escaparse. Eso fue al principio. Y los ídolos evidentemente siguieron escondidos. Y ahora los ídolos estaban tocando toda la familia. Esto va para nosotros, hombres. Somos sacerdotes de nuestra casa. Cuidado con no hacer un sacerdocio como corresponde. Cuidado con permitir que ídolos estén guardados como lo permitió Jacob, porque esos ídolos van a afectar al resto de la familia. Pero si nosotros llevamos un sacerdocio como corresponde, ministramos en nuestra familia el amor a Cristo, nos enamoramos de Cristo y enamoramos a nuestra familia de Cristo, va a ser una familia fuerte. No va a ser necesario sacarse los ídolos de encima, no va a ser necesario cambiarse las vestiduras, ¿no es cierto? Es un emblema de santificarse, de sacarse los zarcillos, ¿no es cierto? Esos pequeños amores que uno tiene escondido ahí al mundo, a determinadas cosas. ¿Por qué? Porque ahora entraban en casa de Dios. Ahora Jacob entendió lo que era la casa de Dios. Entendió que ese despertar espiritual tenía que ver con algo más de cosas de afuera. A veces uno corre con el mover del Espíritu Santo, ¿no? Mover del Espíritu Santo lo ve como algo externo, que la gente se cae, que pasan cosas de afuera. Por favor, entendamos esto. Las cosas no pasan afuera, pasan adentro. No es un asunto de afuera. Yo afuera he visto gente que se cae, se levanta, da remolino, vuelta carnero en el aire y siguen exactamente igual que antes. Y he visto gente que simplemente ha llorado en su asiento y ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo y ha sido transformada y consagrada a Dios. Las cosas siempre suceden adentro, no es un asunto de afuera, es de adentro. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no te pueda tocar, vos no te puedas caer, pero no es de afuera, pasa por las cosas de adentro. Entonces, en una primera instancia, Betel significó algo de afuera. Ahora significa para Jacob algo de adentro. Ahora entiende que el Señor está con él, que ya no está separado de Dios, que el Señor está con él y en él. Entonces lleva a toda su familia a ese lugar, pero para eso prepara a su familia. Cuando entendemos después del despertar espiritual que debemos de volver a Betel, es el tiempo para sacarnos de encima las vestimentas que no corresponden, los zarcillos que no corresponden y sobre todo echar fuera de nuestras vidas los ídolos, porque fueron esos ídolos los que nos llevaron por todo ese lugar innecesario. ¿Cuál fue el ídolo de Jacob? El engaño, la ambición, el amor propio. Tal vez no era una estatua, pero era algo que estaba en el corazón de este hombre. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a veces a no recibir todo lo que el Señor tiene para nuestra vida? Es como que sí, vamos a Betel, vamos detrás del Señor, pero vamos con ídolos, con vestiduras que no corresponden, con zarcillos entre nosotros. Había que dejar todo, ¿para qué? Para poder entrar de nuevo en comunión con Él. Y finalmente el Señor lo envía a Egipto. Y esto es importante, ¿no es cierto? Porque a Jacob le costó ir a Egipto. De hecho, el antecedente que tenía de los otros patriarcas no era bueno, siempre en Egipto hubo problemas. Recordamos a Abraham, en Egipto, ¿no es cierto? Es cuando miente, en Egipto es cuando se trae la sierva, mediante la cual después va a estar Ismael. A Isaac se le prohíbe bajar a Egipto. Entonces ahora el hijo que él había perdido, que era José, dicen que está vivo y está en Egipto. Y Jacob tiene temor de viajar. Pero el Señor le habla, y ese es el secreto de la dirección de Dios, que Dios hable a tu corazón. Hay caminos que parecen caminos de paz, pero su fin es muerte, y hay caminos que parecen complicados, pero su fin es en la voluntad de Dios. Cuando Dios habla y dirige tu vida, ese es el camino. Pero Egipto, Señor, anda a Egipto porque yo estoy con vos. Entonces Jacob baja ahora a Egipto. Y es un momento de recobro, porque en Egipto se encuentra con su hijo que hacía años creía que había muerto. Pero se encuentra ahora con su hijo.
un hombre que se había amargado, había sufrido, había perdido todas las esperanzas. Su hijo estaba en ese lugar cumpliendo el propósito de Dios y esperándolo. Entonces, cuando entra ahora en el propósito de Dios, el gozo. A veces nosotros queremos el gozo en el trato y cuesta, ¿no? Porque cuando Dios está tratando nuestras vidas, cuesta. Entonces buscamos una suerte de gozo por otro lado. Pero cuando Dios te introduce en el gozo de Él, eso no se saca con nada. Eso es algo permanente, eso es algo creciente. Cuando Jacob lleva a ese lugar, es lleno del gozo de Dios. Y su hijo es elegido por Dios ¿para qué? Para sustentar al pueblo. O sea que bajo la dirección de Dios, él va a ir a un lugar ahora donde va a ser sustentado por mano de Dios, a partir de su hijo, pero por mano de Dios. Va a venir hambre sobre la tierra, todos los pueblos de alrededor vendían lo que tenían para comprar algo de grano, pero el pueblo de Israel fue divinamente protegido. Jacob fue protegido, ¿por qué? Porque ahora obedeció a la dirección de Dios. Y finalmente, Jacob va a cumplir el plan de Dios. La profecía dada o el pacto hecho con Abraham implicaba que el pueblo iba a vivir en un futuro en Egipto y pasaría 400 años allí. De 70 personas solamente se convertirían en millones de personas y de esa manera se cumpliría la promesa dada. Pero para eso era necesario un hombre que pudiera escuchar a Dios y que pudiera abrazar los propósitos de Dios. Y de esa manera Jacob lo hizo. Ahora, fíjate todo el camino por el cual tuvo que caminar. Y yo pregunta que me hago, ¿fue necesario todo eso? En el caso de este hombre fue un trato, pero yo me hago la pregunta para cada uno de nosotros, iglesia. ¿Es necesario prolongar los tratos? ¿Es necesario dar una vuelta tan grande en donde la hija es violada, en donde las esposas se pelean, en donde gastó tiempo que no tenía que estar gastando para volver nuevamente al mismo lugar? O decir en este lugar, Señor, si esta es tu casa, yo de acá no me muevo. Yo no quiero, Señor, que me moldee el mundo, que me trate el sufrimiento innecesario, los fracasos innecesarios. Yo quiero, Señor, que me trates vos. Yo quiero que vos guíes mi vida al lugar al cual tengo que ir. Yo quiero, como Isaac, que vos me digas, quédate en esta tierra, sembrá esta tierra, hacerle caso. Se multiplica el sembrado en medio de un tiempo de sequía y la vida de este hombre de Dios es una vida de obediencia y de éxito espiritual. Yo no quiero pelear con vos toda una noche entera hasta tenerme que rendir. Yo me quiero rendir ahora. Yo te quiero obedecer ahora. No quiero peregrinar fuera de tu presencia para que vos me tengas que seguir y volver de nuevo a ese lugar. Yo creo que este es el legado más grande que nos deja Jacob, lo que no debemos de hacer. Y nos muestra cómo sí podemos hacerlo. Dice Jeremías, a manera de conclusión, 30, 18 al 20, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a sus opresores. En un futuro, el pueblo repitió lo de Jacob. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y Dios le dio una promesa, que Él iba a tener misericordia de esas tiendas, de las tiendas de Jacob, de la descendencia de Jacob. Y cuando ellos aprendieran, volverían nuevamente a su tierra y serían completamente restaurados. Yo no sé el trato que Dios está teniendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero yo sé que si nos rendimos definitivamente a Él, Él va a hacer todo lo que prometió. Él va a estar contra aquella debilidad en tu interior, que a veces a veces cedés y sos esclavo de ello y vos decís, toda la vida voy a tener que vivir con esto. No, no es necesario.
escapar continuamente. El Señor dice, basta, basta de escapar. Es tiempo de seguirme a mí. Tener que sacar fuerzas de donde no hay para sostener algo que no... Basta, no tenés que aparentar nada, no tenés que mostrar nada. Yo soy tu Dios y como sos te elegí, te escogí y voy a hacer grandes cosas a través de tu vida. Y mi pasado, Señor, ya traté con tu pasado, ya lo resolví. En la obra entregué a mi Hijo por tu pasado, por tu presente y por tu futuro. No demos vuelta, iglesia. Va a haber un momento, sino que te vas a dar cuenta que perdiste en el camino lo primero que aprendiste. No te salgas de tu despertar espiritual. Crece a partir de ese despertar espiritual. Crece a partir de la casa de Dios. Vos sos casa de Dios. El trabajo Dios no lo hace afuera, lo hace adentro tuyo. Deja que lo haga. Dale carta libre a Él. Que saque lo que tenga que sacar. Que arranque lo que tenga que arrancar. Es preferible que lo haga Él y que no lo haga el hombre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Abraham nos dejó un legado de fe. Abraham nos dejó una